Géminis, si lo leemos desde el punto de vista evolutivo, digamos, de la evolución del ser humano, ¿no? Que es un enfoque tan válido como cualquier otro, ¿no? Representa ya este movimiento que va del enraizamiento, del ensimismamiento de Tauro, de la inercia de Tauro, hacia el otro. Tauro es un signo ensimismado, enraizado, porque claro, es un signo femenino que agarra lo que le llega, la energía, y la concentra, la acumula, ¿no? Hay un ensimismamiento, hay un enraizamiento muy fuerte. Géminis, de repente hay un trauma, porque entre signo y signo hay siempre un trauma, si no, solo habría un signo en el zodíaco. Los traumas van dividiendo el zodíaco en secciones. Hay un trauma energético brutal que es la separación del niño de la madre. Es cuando la madre separa con sus brazos, Géminis, al niño de la teta, le separa de la teta. O el padre viene y toma al niño, lo arranca de la madre, y el niño ya pierde esta seguridad, este enraizamiento, este control que tenía, controles muy la tierra también, ¿no? Ese control que tenía de la situación, y de repente está en el vacío, y es terrible, es una terrible angustia, un terrible trauma. Y porque ahí el niño descubre la dualidad. Me han separado de esa unión que yo formaba con la teta, con la madre, con quien me proveía de alimento, ¿no? Y, y este terrible trauma, claro, como todo trauma, genera una dinámica para restablecer el equilibrio, para de alguna manera sanar el trauma. Este trauma el niño lo salva con el lenguaje, porque de repente dice, coño, sí, me han quitado la teta, pero si yo ahora digo mamá, porque he aprendido a hablar, dice mamá o papá, pues la teta vuelve mamá o vuelve papá, y dice, recobro el control a través de la palabra. Y esto es algo mágico, porque claro, la palabra es la base de la dualidad. Es la base de la dualidad, porque la palabra es significante y significado. Es taza, esto es una taza, pero la palabra taza no es una taza. Y ahí ya entramos en el delirio energético de Géminis, ¿no? La dualidad entre el nombre y lo nombrado. ¿Sí? El espejo, son el espejo. A mí me recuerda mucho a Alicia, ¿no? Alicia cuando cruza el espejo, y ahí se encuentra con ella misma, claro, al otro lado del espejo. Pero es curioso esto que has dicho este famoso, esta famosa elucubración de si un árbol se cae y nadie lo ve, ¿se ha caído realmente? Porque es una elucubración muy geminiana, es muy mental. Es decir, si algo sucede en la mente, sucede realmente, es eso. Porque fíjate que los planetas en Géminis, yo muchas veces cuando veo, y estos días me ha tocado ver bastantes Géminis, ¿no? Entonces, cuando hablo con Géminis, que tienen esos 2, 3, 4 planetas en Géminis, me da la impresión de que los planetas en Géminis no son planetas, son ideas de planetas. Es un poco, cuando yo hablo con este tipo de personas, tengo la impresión de que ellos piensan que si alguien no ve a sus ideas de planetas, estos planetas no existen. Tienen que comunicarlos. Son una especie de idea de planeta. No es un planeta, es una idea de planeta. La luna no es una luna, es una idea de luna. Y aquí ya vemos un poco a mí Géminis, fíjate, me parece un signo que se ha entendido muy mal, porque siempre se le ha tachado de ligero, banal, superficial, cambiante, mutable, adaptable, chaquetero, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es, como todo lo de la astrología tradicional y medieval, es pura, yo diría, es pura desinformación, de Es una algún modo, ¿no? ligereza, sí, es una desinformación. Son ligerezas, ¿no? Porque realmente Géminis vive un drama brutal.
vive un drama brutal. Yo cuando hablo con ellos digo, cielo santo, qué drama, que el hermano oscuro. Ese es el núcleo del drama geminiano, el hermano oscuro, la hermana oscura, ¿no? No, es curioso, ¿no? Yo con los Géminis, las Géminis con las que he interaccionado a lo largo de mi vida, he visto efectivamente, por eso es un signo que de algún modo me pone la piel de gallina, porque yo sé por lo que pasan, ¿no? Es el cómo ellos se refugian en el hermano que queda en el cielo, en el mundo mental, y en el mundo mental todo tiene solución, todo, porque la mente no tiene barreras, no tiene límites, no tiene normas éticas ni morales, porque date cuenta que cuando muere Castor, muere porque le matan, porque habían robado a otros dos hermanos que se casaban, les habían robado las novias o las mujeres. Es decir, que era un poco así como decir, bueno, vamos a divertirnos, mira, vamos a quitar las novias a estos dos y tal. Y ahí es cuando, que ahí lo que el mito nos dice es que estaban viviendo en el mundo de la mente, donde tus actos no tienen consecuencias, porque en el mundo de la mente tú puedes pensar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no pasa nada. Es como el árbol, ¿no? El árbol que cae en medio del bosque y como nadie lo ha visto, no ha caído, pero sí ha caído, sí ha caído. Hay Géminis cuando se da cuenta de que el árbol ha caído, porque está jugando con la materia, con los sentimientos, con las emociones, como si fuesen mentales, está jugueteando, y ahí es cuando, ¡pum!, se le cae encima esto, se le muere el hermano, o todavía peor, le aparece el hermano oscuro, que es cuando muere el hermano va al infierno y se convierte ya en el hermano oscuro. Se rompe la unidad primigenia para crear esa dualidad tan dolorosa de Géminis. Y es algo que yo he visto tantas veces en Géminis, ¿no? Que todos te acarrean, todas te vienen a la consulta con la hermana oscura, con el hermano oscuro, que es el marido o la madre o el amante o tal o cual. Y la relación, y hay una relación muchas veces en Géminis, que además que tiene mucho aire, que a lo mejor tiene ascendente acuario o algo así, que ya es totalmente aire, y de repente tienen una historia pues con un escorpio, con alguien muy plutoniano, y claro, están totalmente lost, perdidas, imagínate, ¿no? Eso y tal, y digo, es que es tu sombra, ese es tu hermano oscuro, abrázale, no, pero claro, es que es agresivo, es que está armado, es que tal cual. Bueno, pues mira, a ver, ¿qué te dice todo esto? Y lo racionalizan, lo racionalizan. Sí. Ese es el problema. Tratan y luego, claro, Géminis, como es tan adaptable, pues van a buscar el cómo se acomodan. ¿Cómo se acomodan? Pero claro, ¿cómo te acomodas a vivir con el diablo? Uf. Sí, y ahí es digamos que este drama relacional que todo Géminis acarrea a lo largo de su vida, porque normalmente se casan con su hermano oscuro o lo tienen como amante, digamos, oficial, o como madre cuando son pequeñas, es la madre o tal, ¿no? Entonces, claro, el drama de Géminis es esta tensión entre su droga, que es la dualidad, el lenguaje, que es su droga, que de alguna manera esa manera que tienen de gestionar la dualidad les permite calmar la angustia de la separación, ¿no? Pero al mismo tiempo esa droga, como todas las drogas, se convierte en letal, porque claro, ¿a quién eligen? Pues eligen a alguien oscuro, juguetean, dice, vamos a jugar, por ejemplo, en el amor, ¿no? Vamos a juguetear un poco y tal, pero ¿con quién juguetean? Juguetean con una pitón, con una coral negra, con un alacrán, juguetean con eso, y claro, el alacrán cuando está allí, pa, pica y dice, no te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir. Ah, dice, no, pues sí, yo solo quería jugar un rato. No, ya no, Ya ya no no. Ay, puedes. claro, y dice, no puedes, ¿ya? ¿Y ahora qué hago? Porque claro, se han metido en el mundo de las emociones, de las pasiones y tal, pensando que era una cosa ideal, ¿no? Sí,
el árbol se cae o no se cae, todo esto. No, 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 no. No, has despertado al monstruo y el monstruo ya viene a buscarte, voy a por ti, voy a por ti. Y luego dicen, ¿qué hago con esto? Y luego se Sí. acomodan, los separan un poco, pero el monstruo vuelve, les da pena porque saben en el fondo que son una unidad con el monstruo, son una unidad con el hermano oscuro. Y entonces ahí es donde reside el gran drama de Géminis. ¿Cómo hacen al final para hacer las paces con el monstruo y vivir la también y volver a la unidad? Volver a la unidad. Porque Géminis es eso, es cruzar el espejo para romper la dualidad o para vivir la unidad desde la dualidad, para darse cuenta que unidad y dualidad es la misma cosa, es un truco mercurial. Son los maestros del escape, porque, claro, ellos se refugian en el lado aéreo, en el lado, en el Olimpo, ¿no? Mientras que el otro hermano está ahí en el infierno, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen para escapar? Pues digamos, el gran miedo de Géminis es no estar al tanto, no estar al corriente, porque se dice, cielo santo, estoy teniendo estos problemas porque no he leído el último artículo sobre cómo salir con un escorpio, cómo salir con un Leo plutoniano, una cosa de estas, ¿no? Entonces van a buscarlo, van a todos los cursos, cursos de milagros, cursos de registros acásicos, cursos de todo, de ángeles, de venga, más cursos, todos los cursos, ¿no? Y van a ver, no un astrólogo, 12 o 13 astrólogos, para ver si alguno ya le dice algo que otro no le haya dicho. Y esto, ¿no? Son muy poliédricos, ¿no? Te dicen, no, pero yo estoy con un astrólogo y me dijo esto y me dijo lo otro y tal, y esto son ideas, confrontan unas ideas con otras, te parece esto en esto y otro se parece al otro en tal, enseguida son muy buenos viendo todos los lados del poliedro y viendo cómo se asocia este poliedro con este otro poliedro, estableciendo vínculos, asociaciones, pero son mecanismos de defensa, finalmente, todo eso. Totalmente. Sí, tú date cuenta de que mencionas a Zeus y Hera eran hermanos y esposos, te das cuenta un poco, ¿no? Como ya el eje Sagitario Géminis, ¿no? Somos hermanos, pero al mismo tiempo, claro, Hera hacía de hermana oscura de Zeus y Zeus de hermano oscuro de Hera, ¿no? Y entre ellos creaban esta fantástica dinámica que le llevaba a Zeus a cada vez sumergirse más y más y más y más en el mundo de las pasiones, del sexo, de las conquistas. Y yo diría como motivación para buscar puntos de referencia que nos unen, para volver a hermanarnos con el hermano oscuro y darnos cuenta de que solo con el hermano oscuro formaremos un todo, ¿no? Me vienen a la mente dos cosas de la astrología mundial, pero que son muy pertinentes, ¿no? La primera es la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿os acordáis de la historia, ¿no? De que los humanos quieren, en su soberbia, quieren llegar hasta el cielo, es decir, quieren ser dioses, ¿no? Y construyen una torre muy alta, muy alta, muy alta, y ya Dios dice, creo que estáis subiendo demasiado. Y tal, ¿y qué hace? Pues envía la división de las lenguas, que es muy geminiana, la división de las lenguas, que es la incapacidad de hablar unos con otros. Es de algún modo el establecer la dualidad como hecho irreversible. Ya no podemos hablar unos con otros y claro, nos tenemos que ir cada uno por nuestro lado, se acabó, ¿no? Y luego vemos las torres de Babel modernas, que son las torres gemelas. Las torres gemelas. Que ahí de nuevo hubo un ejercicio de hubris, de soberbia frente a los dioses, que es, porque las torres gemelas, si os acordáis, eran el World Trade Center, era de alguna manera el altar a la globalización, al libre comercio, al poder de las transnacionales y todo esto, ¿eh? ¿Os acordáis de todo esto? Y de algún modo construyeron estos rascacielos para señalarle a Dios de que había un nuevo Dios en la ciudad, que era el libre comercio, que era la globalización, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Ahí el lado oscuro
el lado oscuro de Sagitario, el fanatismo religioso, las torres para abajo, ¿no? Entonces vemos un poco esta dialéctica, ¿no? Géminis, Sagitario, Sagitario que es Zeus, que es Dios, como cuando queremos de alguna manera trincherarnos en esta, en esta idea de que nuestras ideas pueden conquistar el mundo. Que es la ibris, la Uris, la ibris de Géminis, ¿no? O sea, sí. Mm. Sí, sí, de que podemos realmente eso, podemos seguir pensando que el árbol ha caído en el bosque, pero como nadie lo ha visto, no ha caído el árbol. Hasta que llega un día y el árbol, ¡pum!, te cae encima de la cabeza, ¿no? Fíjate, me hace pensar en esta característica tan básica de Géminis, que es que el mundo es aquello a lo que podemos llegar con nuestras manos, con nuestros brazos. Y con toda esta energía que está entrando ahora en Géminis, con el Sol y tal, de algún modo hay esta necesidad tan intensa de volver a contactar, a estar en Abrazar, inglés hay una expresión, sí. sí, una expresión que es arm's length, que significa la longitud de tus brazos, es decir, volver a tener algo que puedes alcanzar con tus brazos, ¿no? Que puedes tocar con tu palabra, que puedes, de alguna manera, algo que puedes llamar hermano, porque todo esto que estamos viendo está también de alguna manera exacerbando de nuevo el sentimiento de hermandad entre unos y otros, ¿no? Sí, sí, no, yo estoy pensando hasta qué punto lo geminiano influye en nuestra visión del mundo, ¿no? Porque medimos las cosas por brazas, o por palmos, o por pies, de algún modo, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Realmente lo geminiano es lo que va creando una imagen del mundo, y una imagen incluso de medir, de cómo medimos el mundo, ¿no? Entonces, es interesante también ver en el circuito energético de Géminis, porque a mí me gusta mucho ver los signos como circuitos energéticos, ¿no? Porque de alguna manera reproducen a nivel fractal lo que es el circuito básico del zodíaco, ¿no? Y Géminis es que es tan fácil verlo, porque es la inspiración, expiración. Inspiro y es tú, tus ideas, lo que tú me hablas, tu espíritu también, lo absorbo y expiro y de alguna manera vuelvo a ti. Inspiro, expiro. Y es tú entras en mí, yo vuelvo a ti. Y es muy hermoso, porque te das cuenta que la inspiración y la expiración, la respiración, nos devuelven la unidad. Nos devuelven la unidad. Por eso todas las técnicas de meditación y tal se basan en la respiración, en inspirar y en expirar correctamente, con toda su alma, hacer esto con toda tu alma, darte cuenta que lo que estás expulsando es a ti mismo y lo que estás integrando dentro de ti es al otro oscuro, estás respirando a tu hermano oscuro, ¿no? El que cuando estamos con nuestro hermano oscuro, con nuestra hermana oscura, y no podemos inspirarlo, acabamos con bronquitis, con problemas respiratorios. De hecho, fíjate, en francés es curioso, para decir no aguanto a alguien, ellos dicen je peux pas le sentir, que significa no puedo olerle, no puedo inspirarle. Es curioso, ¿no?, que digan esto, es muy geminiano, ¿no? No puedo olerle. Me bloqueo, ¿no? Y nos ha pasado, te habrá pasado a ti, a mí me ha pasado con ciertas personas con las uf, que no hay química en absoluto, que me huelen mal, ¿no? Me llegan a oler físicamente mal, no puedo respirar junto a ellas, mi respiración se detiene. Sí, bueno, ¿a quién envían a negociar con Hades, Plutón, cuando hubo esta enorme crisis mundial, ¿no? Porque de repente Ceres agarra una depresión total y decide que será invierno, que no acepta la partida de su hija, ¿no?, con la que vivía en simbiosis. Entonces, pues envían a Mercurio, claro, envían a Mercurio. Y a Mercurio dice, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a hablar.
y tal, y Mercurio le dejan entrar en todos los sitios, porque además, claro, Mercurio es curioso, Mercurio es el planeta más cercano al Sol, es decir, es el planeta que conoce los secretos del Sol, los secretos del ser, y de hecho es el único planeta con el que el Sol habla. El Sol le envía a Mercurio a que hable con los otros planetas, porque claro, no va a rebajarse, hablará él directamente con ellos, ¿no? Entonces, claro, Mercurio está al tanto, por eso es Hermes, ¿no? Es Hermes, Mercurio es el que conoce los secretos herméticos, ¿no? Entonces, es interesante en Géminis también, y esto es uno de los errores que se comete generalmente, de calificarlo de superficial, de ligero, cuando no es así, todo lo contrario. El Géminis que ha inspirado, que ha integrado al hermano oscuro, Una hay una profundidad. enorme profundidad. Sí. Porque ha integrado la sombra, ha integrado la pasión, los sentimientos, las emociones, el abandono, la posesión, todo esto lo ha integrado y recobra un poco este sentido alegre, dicharachero, puede hablar con ligereza de todas estas cosas, ¿no? Fijaros, hay que leer a Sir Arthur Conan Doyle, que era Géminis, por supuesto, el mismo, porque sus personajes famosos es Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Y ahí veis, ¿no? Los dos hermanos geminianos, ¿no? Oh, y tú date cuenta de que él es genial, ¿eh? Sherlock Holmes es un genio, ¿no? Es el genio geminiano que asocia todo, que consigue llegar a conclusiones increíbles. Y dices, ¿cómo ha podido este hombre hilar tan fino? Entonces, claro, es Géminis que lo asocia todo con todo, ve asociaciones donde nosotros no vemos nada, ¿no? Pero él no consigue resolver ningún caso hasta que Watson le hace un comentario muy, yo diría, muy terráqueo o muy emocional. Y ahí es el momento en que conecta, es el momento en que date cuenta que la resolución de un caso que es la consecución del todo, es el volver a la unidad. Cuando uno resuelve un caso, el puzzle, el rompecabezas que estaba así roto, de repente todas las piezas se unen y ya tenemos una unidad. ¿Mm? Y es el otro que está al otro lado del espejo, el otro. Y hay otra serie, ahora que hablamos de literatura y todo esto, que es también un caso de estudio de Géminis, que es el Doctor House, ¿no? Y de hecho, si te das cuenta, el actor que interpreta House, que es Hugh Laurie, es Géminis. Es Géminis, ¿no? Y te das cuenta totalmente de ese universo que él crea, el tipo genial, pero claro, que vive en el mundo de las ideas, que no quiere ver a los pacientes porque eso es contacto emocional, que no tiene novias ni mujeres porque eso es contacto emocional, y luego está su hermano, que es el doctor Wilson, que es lo contrario, es un hombre que es cálido, empático, simpático, atractivo, todo eso, ¿no? Y cómo hay una tensión enorme entre los dos, cómo realmente es cada uno la sombra del otro, pero cómo House tiene sus ideas geniales cuando alguien de fuera de su mundo le da una pequeña clave y dice, coño, ya está, esto es, ¿no? Es interesante para Sí. estudiar Géminis. Ved la serie Doctor House. Buenísima. Sí, porque ahí tenéis una pareja geminiana Claro. continuamente en acción. Volver a vivir la unidad desde la dualidad. Vivir al Doctor House y a Winston o Wilson, a su amigo, el oncólogo, vivirlos como una realidad continua, como un intercambio, como un compadreo entre hermanos, ¿no? Como dos buenos hermanos que son muy diferentes y están lanzándose pullas y están lanzándose golpes, pero en el fondo se quieren, se adoran, y en el fondo saben que esa dinámica es la que les mantiene vivos y la que hace que es donde está su fuerza. Yo diría el sacralizar la dualidad, porque después de todo, en la vida es dualidad.
Date cuenta que en los relatos míticos prácticamente todas las tradiciones coinciden en esto. El uno era lo que había al principio era el verbo, ¿no? Al principio había solo uno, pero es muy aburrido ser uno, es muy aburrido, ¿eh? Te pones en la posición del loto, recitas unos mantras y eres uno y te mueres de aburrimiento. Y al uno pues se muere de aburrimiento y dice, ¿cómo podría desaburrirme? Y entonces el logos, que es una emanación del uno, que es Mercurio, dice, no te preocupes, yo te voy a organizar un espectáculo. Te voy a traer un espejo y te vas a ver a ti mismo como si fueras dos, pero no vas a saber que eres el otro, no vas a saberlo. Vamos a jugar al escondite. Es lo que le da la gracia a la vida también, ¿no? Es el Géminis que tiene un amante Escorpio y dice, pero mira cómo es, pero es que es terrible y tal, pero ese eres tú realmente, ¿no? Y el momento en que te das cuenta de que ese eres tú, ya te liberas, no necesitas que el otro pobre esté ahí esperando que tú seas un escorpio clásico, ¿no? Y que te entregues hasta que la muerte nos separe y más allá, ¿no? Yo les diría a nuestras amigas y amigos Géminis una pequeña palabra de caución, ¿no? Porque son tan hábiles, son tan buenos buscando soluciones, porque claro, con esa mente tan poliédrica, tan asociativa, enseguida buscan en internet y tal, van a encontrar un nuevo gurú, un nuevo astrólogo, un nuevo tal, un artículo y tal, ¿no? Y eso, ¿no? Y entonces no es así, no van por ahí las cosas, ¿no? Sí, No puedes solucionar esto desde el mundo de las ideas, añadiendo un nuevo título ahí a tu pared. No he hecho el curso el otro curso. Pero muchas veces la gente geminiana cuando me escribe y tal, me dice, y el catálogo de cursos que han hecho y los cursos que están haciendo y tal, y eso, ¿no? Me recuerda esta famosa, que lo he contado alguna vez, ¿no? Este famoso eh, presentador de televisión francesa, que es Géminis también, que viajaba por aquí, por allá, hacía programas de televisión, y un día ya le presentan un santón zen en las montañas y tal, y, porque él quería conocerlo, y el santón este le dice, tú has ido al norte, tú has ido al sur, tú has ido al este, tú has ido al oeste, pero tú no has ido nunca al centro de ti mismo. No has entrado nunca en el centro de ti mismo. Entonces, ¿de qué te sirve todo lo que has viajado? ¿Eh? Entonces, Géminis viaja con la mente, con las ideas, en Internet, con los cursos, con los artículos. Eh, sí, yo diría para terminar con yo diría con un tono, con un toque positivo, ¿no? Porque muchas veces somos crueles los Virgos, ¿no? Porque diseccionamos, ordenamos, clasificamos, sistematizamos, pero luego no decimos cómo hacer funcionar las cosas, aunque lo sabemos muchas veces, ¿eh? Y yo diría a nuestras amigas y amigos Géminis, sé Géminis, porque no puede ser otra cosa. Utiliza esta enorme capacidad de intercambiar información, de asociar, pero no con las ideas, utilízala con las emociones, con los sentimientos, con las pasiones. Ese aterrízalos. Géminis, pero atrévete a mancharte las manos, que es lo que le da miedo al aire, mancharse las manos, con la tierra, con el agua, con el fuego, sobre todo con el agua, ¿no? Con las emociones, los sentimientos. Sé geminiano con eso, sé valiente, enfréntate a tus sentimientos, enfréntate a tu zona oscura, y crea un diálogo honesto, sincero, contigo mismo, con el otro, que es siempre lo mismo. El diálogo que tenemos con el otro es siempre un diálogo que tenemos con nosotros mismos. Y eso, y bendice el espejo que es el otro. Dale gracias al otro oscuro, por estar ahí, porque te está diciendo quién eres tú.
y trátalo con compasión, no con ironía, no con sarcasmo, sino con calidez, con cariño y por supuesto con la ironía, con el humor geminiano y con la ligereza, porque la ligereza puede ayudar mucho a decir, "Buah, después de tanto, de todo, no era para tanto, realmente, no era para tanto". ¿Mm? Sí, Ahí es sí, donde Géminis puede ser muy curativo. sí. Y es lo que tiene la relación con tu hermano, que no estás casado con tu hermano, no estás casado, te puedes ir, de repente le llamas, oye, vamos a tomarnos algo, vamos a cenar, vamos a comer, te pasas muy bien y luego, pues bueno, adiós, ya está, no estás casado con él. Es eso, admitir que puedes tener una relación muy emocional, muy afectiva, muy fluida, muy fructífera, sin estar casado con el otro, sin estar atado. Y los sentimientos son de la misma calidad que en una relación más, yo diría, más estable o sólida, o como quieras llamarlo, ¿no?